Teología y tipología comparativa de Cristo a través del tiempo y las diferentes civilizaciones. Por Milton Alonso Granados. ¿Cuál fue el Cristo que conocieron los griegos antes de Jesús? La mitología griega. Se cree que la teología griega, con sus mitos y leyendas, tuvieron origen en el año 3000 a.C., en Creta, la isla más grande de Grecia. Tras varios siglos de invasiones de pueblos europeos, se generó una nueva reconfiguración de creencias que dieron inicio al culto de las divinidades en la antigua Grecia. Las historias y creencias de la mitología griega abarcan un amplio espectro de temas, incluyendo dioses y diosas, héroes, monstruos, y relatos sobre el origen del mundo y la humanidad. Así es como se produce dentro de esta cultura la enseñanza del origen del pecado del hombre. En comparación y a modo de referencia, la narración del pecado de Adán en el Génesis bíblico, adjudicado a Moisés, es descrito alrededor de 1500 años después. Es importante tener en cuenta que, en la cultura griega antigua, la noción de pecado y culpa estaba relacionada principalmente con las transgresiones contra los dioses y su orden divino, más que con un concepto de pecado moral. El pecado del ibris. La conciencia de pecado en la cultura griega se desarrolló en un contexto donde las acciones humanas eran vistas como importantes para mantener la armonía y el equilibrio en el mundo. Romper con las reglas de orden establecidas significaba un desafío directo a los dioses, pudiendo así provocar su ira y desencadenar consecuencias negativas para la comunidad. Las ideas sobre el pecado en la mitología griega están ligadas a conceptos como la ibris. En griego, ibris se refiere a una percepción que engloba la desmesura, el orgullo desmedido, la arrogancia y la insolencia. Ibris es un término que se utiliza para describir la actitud o comportamiento de una persona que se considera superior a los demás, que desafía los límites establecidos y que actúa de manera irrespetuosa hacia lo divino, las leyes y las normas sociales. La ibris se consideraba una falta muy grave en la cultura griega antigua, ya que implicaba la ausencia de moderación, humildad y respeto hacia los demás y hacia la vida misma. Debido a este desequilibrio social y espiritual, las personas podían atraer la ira de los dioses y enfrentar consecuencias negativas, como castigos divinos o tragedias personales. Existencia de Hércules en el culto antiguo griego. La historia de Hércules, también conocido como Heracles, data de la antigua Grecia y se remonta a periodos muy tempranos de la cultura griega. Los hechos históricos, mitos y leyendas sobre Hércules, al igual que muchos libros considerados sagrados el día de hoy, fueron transmitidos inicialmente de manera oral y luego registrados por sus seguidores en textos escritos a lo largo de varios siglos. Las historias y hazañas de Hércules, hijo del dios Zeus y la mortal Alcmena, se desarrollaron durante el periodo arcaico y clásico de la antigua Grecia, que abarca aproximadamente desde el siglo VIII hasta el siglo IV anterior a Jesús. Durante este tiempo, los mitos y las leyendas sobre este dios hombre se incorporaron a la tradición literaria y cultural griega, y fueron retratados en obras de poetas como Homero y Hesíodo. El periodo más significativo para la consolidación de las historias de Hércules fue en el siglo V anterior a Jesús. Durante la época clásica de Grecia, cuando se escribieron obras como las tragedias de Eurípides y Sófocles que incluían relatos sobre Hércules y sus hazañas, así como las obras de los historiadores Heródoto y Tucídides, quienes también mencionaron a Hércules en sus escritos. Es importante tener en cuenta que las historias de Hércules continuaron evolucionando y siendo reinterpretadas a lo largo de los siglos. Las historias de Hércules influyeron en diversas culturas y tradiciones literarias en la antigüedad y más allá. Algunos creen que el culto a Hércules no solo influyó en la mitología romana y el periodo helenístico, sino que también tuvo una fuerte influencia dentro de los orígenes del cristianismo. Por lo tanto, aunque las historias de Hércules se originaron en la antigua Grecia, su legado y popularidad trascendieron fronteras temporales, culturales y geográficas. Hércules, también conocido como Heracles en la mitología griega, fue hijo de Zeus, el rey de los dioses olímpicos, y Alcmena, una mortal.
En la versión clásica de la mitología, Zeus se disfrazó de Anfitrión, esposo de Alcmena, y engendró a Hércules. Esto lo convierte en un semidios o un héroe divino, con habilidades sobrehumanas, pero también con características humanas y mortales. Su concepción es milagrosa debido a la intervención directa de Zeus y está destinado a realizar grandes hazañas. Por otro lado, Jesús, según la doctrina cristiana, es el Hijo de Dios, concebido de manera milagrosa por el Espíritu Santo en la Virgen María, lo que hace de él una figura divina y humana a la vez. En la teología cristiana, Jesús es completamente humano y divino, la doctrina de la encarnación. Su misión es redimir a la humanidad. En resumen, ambos personajes asumen una misión de sacrificio. Mientras Hércules lo hace para redimirse a sí mismo y ganar un lugar en el Olimpo, Jesús aprende, se humilla ante el Padre y a causa de su padecimiento, temor reverente y clamor, aprendió la obediencia, y siendo perfeccionado fue hecho autor de eterna salvación. Hebreos 5, 7-9. Hércules desempeñó un papel muy importante en la mitología y fue uno de los héroes más famosos y venerado como dios hombre en la antigua Grecia. Sus hazañas heroicas, conocidas como los 12 trabajos de Hércules, son el aspecto más destacado de su historia. Existen varias pruebas arqueológicas que muestran el culto que los antiguos griegos y otras culturas le dieron a Hércules, Heracles en griego. Hércules fue uno de los héroes más venerados de la mitología griega, y su culto y leyenda se extendieron por toda la cuenca mediterránea. La prueba sobre la divinización de Hércules dentro de la cultura griega antigua incluye templos, inscripciones, monedas y representaciones artísticas. 1. Templos y santuarios. Templo de Hércules en Tebas. Según la tradición, Tebas es el lugar de nacimiento de Hércules. Aquí se construyeron santuarios en su honor, ya que la ciudad estaba orgullosa de ser su lugar de origen. Es de notar que, con el auge del cristianismo en el Imperio Romano y la prohibición de los cultos gentiles, muchos templos antiguos fueron abandonados, destruidos o convertidos en iglesias cristianas. Santuarios dedicados a Hércules. Al norte de Grecia, se han descubierto santuarios dedicados a Hércules, dado que era una figura muy venerada en esta área. Uno de los santuarios más importantes es el santuario en Cinocéfalos, un sitio clave en la veneración del héroe en Tesalia. Heracleion en Cádiz, España. Los fenicios y griegos veneraban a Hércules en este santuario en la península ibérica. Este lugar tenía un importante papel religioso, y los griegos lo identificaban con el culto a Hércules. De hecho, el Heracleion era conocido en el mundo antiguo y fue visitado por figuras históricas como Aníbal y Julio César. Templo de Hércules en Roma, aunque este se encuentra fuera de Grecia, muestra la expansión del culto a Hércules. En la antigua Roma, donde también se lo conocía como Hércules en lugar de Heracles, se levantaron templos como el Templo de Hércules Víctor. 2. Inscripciones y ofrendas. Inscripciones dedicadas a Hércules. Existen numerosas inscripciones que mencionan a Hércules en santuarios y templos, generalmente agradeciéndole por favores o protección. Por ejemplo, en las ruinas de diversos templos griegos y romanos, se han encontrado inscripciones que indican la dedicación a Heracles, el Salvador, Heracles Oter. Ofrendas votivas. Muchos de estos santuarios incluían ofrendas de armas, estatuillas y otros objetos que se ofrecían como muestra de devoción. Los guerreros a menudo dedicaban sus armas o trofeos de batalla a Hércules, buscando su favor antes o después de la guerra. 3. Estatuas y arte. Estatuas de Hércules. Hay numerosas esculturas que representan a Hércules, algunas de las cuales eran objeto de veneración en templos y lugares sagrados. Las más famosas incluyen la representación clásica de Hércules con la piel de león de Nemea y su garrote, símbolos de sus hazañas. Ejemplo, la estatua de Heracles Farnesio, una copia romana de una obra griega del escultor Lisipo,
que lo muestra como un hombre fuerte y musculoso. Cerámica griega. Hércules fue una de las figuras más comunes en la cerámica griega. Se le representaba en las ánforas, cráteras y otros recipientes decorados, a menudo mostrando episodios de sus 12 trabajos, como su lucha contra la hidra o el león de Nemea. Estos objetos a menudo se utilizaban en rituales o como ofrendas. Monedas. Hércules también apareció en monedas de diversas ciudades griegas, lo que sugiere que su culto era generalizado. Por ejemplo, monedas de la ciudad de Tarento en el sur de Italia muestran a Hércules con su garrote y piel de león. 4. Representaciones en obras arquitectónicas. En algunos templos griegos y romanos se han encontrado relieves y frisos que representan las hazañas de Hércules. Ejemplos notables incluyen las representaciones de los 12 trabajos de Hércules en las metopas del templo de Zeus en Olimpia. Estas escenas eran populares en la arquitectura de templos y otros monumentos importantes, lo que subraya la centralidad de Hércules en la mitología y religión griega. 5. Tumbas y epitafios. Algunos sitios han revelado tumbas y epitafios que hacen referencia a Hércules, lo que indica que ciertos grupos o individuos se identificaban especialmente con el héroe mitológico. Aunque no se trata de cultos estatales, estas evidencias muestran que Hércules también tenía importancia a nivel personal o familiar. 6. Juegos y festivales en su honor. En la ciudad de Tebas y otras partes de Grecia, se celebraban juegos y festivales en honor a Hércules. Estos incluían competiciones atléticas y sacrificios en su nombre. Los Heraclea fueron juegos dedicados a Hércules, eran celebraciones anuales que ocurrían en diferentes regiones de Grecia, donde los participantes competían en eventos deportivos en su honor. Conclusión. Las pruebas arqueológicas que atestiguan la reverencia a Hércules incluyen templos, inscripciones, ofrendas votivas, esculturas, monedas y cerámica que retratan sus hazañas heroicas y su divinización. Estos objetos y estructuras muestran que Hércules no solo era una figura mitológica, sino también un objeto de culto activo en varias regiones del mundo antiguo, desde Grecia hasta Roma y el Mediterráneo occidental. La presencia de su imagen en el arte, la arquitectura y los rituales de la época subraya su importancia y la influencia en la vida religiosa y cultural en su época y generaciones posteriores. La veneración a Hércules se extendió desde Grecia hasta Roma, Egipto, Fenicia, Anatolia y la península ibérica, mostrando su influencia en una amplia variedad de culturas a lo largo del Mediterráneo y más allá. Su culto se sincretizó con deidades locales y se adaptó a diferentes contextos culturales, lo que contribuyó a su perduración y a su influencia en la historia y el arte. La figura de Hércules tuvo un impacto duradero en la cultura europea y en la tradición medieval, donde su mito fue adaptado y reinterpretado en diversas formas y cultos a lo largo de los siglos.